Hola a todas y a todos, soy el doctor Samuel Hernández Lira, psiquiatra de Enlace. En esta ocasión vamos a hablar acerca del manejo de la catatonia en los servicios de urgencias. Este tema es bastante interesante, vamos a observar debido a sus diferentes características. De pronto se cree que ya no existe o que ya no se presenta en los diferentes escenarios, sin embargo, vamos a observar que lo más común es que no se llega a detectar. Aprenderemos cómo identificarlo y cómo tratarlo oportunamente, sobre todo en el escenario de urgencias, y qué comorbilidades vamos a observar de forma más frecuente. ¿Me pasa a la primera, por favor? Ok. Dentro del contenido vamos a tener algunos aspectos. Vamos a empezar con la definición, la epidemiología, vamos a observar las causas, cómo se aborda tal cual la catatonia en urgencias y una comorbilidad bastante frecuente que no siempre se identifica, que es el delirium y la catatonia. Vamos a dar algunos comentarios y conclusiones. A través del tiempo se ha descrito de muchas formas. Vamos a observar desde que el siglo XV, primeras descripciones. Como vemos en la imagen, se observa a una persona que pareciera estar en una posición no tan común y algo que se llamaba o se le denominaba congelatio o catalepsia. Era muy llamativo ya que las personas adoptaban diferentes formas o diferentes posiciones o posturas que llevaban a llamar la atención sin ningún aparente motivo. Desde entonces se empiezan a describir o se empieza a describir estas características y no es hasta el siglo XIX donde Calbaum ya nombra tal cual este síndrome como catatonia. Incluso observamos que realiza todo un escrito acerca de las descripciones y de pacientes donde se observaban este tipo de signos y síntomas. Sin embargo, para bien o para mal, Kraepelin ya describe tal cual y asocia este síndrome a esquizofrenia. Comento que para bien o para mal porque de pronto ahorita vemos a un paciente con síntomas y signos de catatonia y totalmente pensamos que es un padecimiento psiquiátrico y que es una esquizofrenia. Incluso en el manual, dentro de las actualizaciones previas, se llamaba tal cual esquizofrenia catatónica. Ajá. Ahorita ya vemos todo un giro porque vamos a observar cuáles son las causas más frecuentes de la catatonia en pacientes y que si bien si los padecimientos psiquiátricos sí llegan a presentarlo, el resto de enfermedades también se observan de forma muy frecuente. ¿Cuál es la definición que se tiene hasta el momento? Pues es un síndrome neuropsiquiátrico y de pronto por esto se lo dejan al psiquiatra o al neurólogo. Sin embargo, todos debemos de estar familiarizados con este síndrome. La etiología es múltiple y estamos hablando que no nada más de padecimientos psiquiátricos, sino vamos a observar alteraciones metabólicas, algún otro tipo de trastornos o enfermedades que pueden llegar a presentarse de esta manera. Al final de cuentas va a ser un trastorno en la función motora y de la voluntad. ¿A qué nos referimos? La parte motriz va a estar alterada y también la voluntad. Es por esto que llama tanto la atención, ¿no? Como de pronto un síndrome puede llegar a afectar a una persona de tal manera que esta voluntad, es decir, lo que de pronto tenemos como humanos, se ve comprometido. Y observamos estas cuatro alteraciones a nivel de la conducta. Vamos a observar que puede haber, como veíamos en las primeras imágenes, un momento de que la persona no se mueve, adopta posturas extrañas, o todo lo contrario, ¿no? Empieza a tener una alteración a nivel conductual que pareciera no tener sentido. Hay alteraciones a nivel cognitivo también, es decir, la función cognitiva basal disminuye y obviamente que todo lo que hace la persona pues se ve de forma incluso bizarra. En cuanto a lo afectivo, llega a haber alteraciones, podemos ver a una persona lábil cuando pues la persona usualmente no es así, podemos ver un comportamiento inapropiado en cuanto al afecto y hay alteraciones a nivel autonómico. Esto es lo que le da la alteración o le da el sentido de gravedad, porque empezamos no solamente a ver estas posturas, estas alteraciones cognitivas y afectivas, sino también en el sistema nervioso empieza a alterarse la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, entre otros parámetros que comprometen la vida del paciente.
¿Qué es lo que nos lleva a un diagnóstico clínico? Hay diversas dificultades, no solo esto que les comentaba de la primera asociación que se hizo con el área de psiquiatría, con la esquizofrenia, sino que también nos enfrentamos a varios problemas como que no hay un consenso claro, es decir, no tenemos una guía de práctica clínica o un consenso de especialidades que nos hablen específicamente de cómo llevar o qué síntomas o cómo detectarlo incluso. Otro punto importante es que es el perfil del observador. Obviamente, quien no conoce, pues no sabe a qué se va a enfrentar. Si la persona o el médico o quien vaya a realizar la evaluación no sabe qué buscar, pues obviamente que no va a encontrar ninguna alteración. No se tiene de rutina, es decir, la catatonia, como les decía, incluso se pensó que ya no existía, ¿no? En el área médica. Sin embargo, no es de esta manera, lo que ya comentábamos respecto a la esquizofrenia. Y respecto a la intervención, pues vamos a observar que son algunas intervenciones farmacológicas que hasta cierto punto llegan a ser sencillas. De aquí la importancia que nosotros sepamos identificarlo. Hay otros síndromes dentro del área psiquiátrica que también cobran importancia debido a que son potencialmente mortales. La catatonia es uno de ellos, por lo que ya les comentaba, las alteraciones autonómicas, y también comparten muchos síntomas con el síndrome serotoninérgico y el neuroléptico maligno. El no identificarlo de forma correcta nos lleva a mal diagnosticarlo o incluso no hacer el diagnóstico, y esto lleva a un aumento de la morbimortalidad de un paciente. Y no estamos hablando de pacientes psiquiátricos, sino vamos a observar que estamos hablando de pacientes en un área de urgencias, en un área de terapia intensiva o dentro de un hospital general. De aquí el saber identificarlo, y vemos una cifra para nada despreciable que va hasta del 45% de pacientes en un medio hospitalario. Esta cifra engloba tanto hospitales psiquiátricos como hospitales generales, y vemos que prácticamente la mitad podemos observar algunos síntomas de catatonia. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es que siendo prevalente no se logra identificar? Vamos a observar los síntomas y los signos, sobre todo que se llegan a ver en esta alteración. Se han asociado, como les comentaba, vemos que la esquizofrenia de pronto ocupa un lugar pues mínimo, estamos hablando de un 10 a un 15%. Sin embargo, esta parte de condiciones médicas que lleva hasta un 25% de asociación. Estamos hablando que 1 de cada 4 pacientes con condiciones médicas puede llegar a presentar a lo largo de su estancia hospitalaria en un área de urgencias o de hospitalización continua síntomas de catatonia. Ajá. Y trastornos afectivos, estamos hablando de depresión, manía, que también se ve asociado hasta en un 31%. Y de aquí la importancia de que se identifique de acuerdo a las prevalencias. Y esta parte es bastante interesante porque nos abre un panorama a que no solamente la catatonia se asocia a trastornos psiquiátricos, como lo son el espectro autista, síndromes conversivos, trastorno obsesivo compulsivo y esquizofrenia, sino vemos la cantidad o el abanico de enfermedades y asociaciones que se tienen, desde alteraciones como porfiria, VIH, síndrome de Cushing, hepatitis, lupus eritematoso, uremia, y ahorita estamos observando, incluso ya hay muchísimas descripciones de la asociación de COVID-19 y catatonia. Ajá, esto en las terapias intensivas o en pacientes extubados sobre todo. En cuanto a la parte neurológica, ocupa un espacio bastante importante porque vamos a ver ahorita en algunos estudios que se han realizado esta asociación de la encefalitis, sobre todo, y epilepsia con los síntomas de catatonia. Y estamos hablando de todo un síndrome, es decir, pueden estar algunos síntomas solamente, algunos signos, no necesariamente todos, y de esto también surge la complejidad de su identificación. Vemos otras etiologías como la enfermedad cerebrovascular, meningitis, alguna lesión cerebral traumática, y también vemos otro grupo que son los medicamentos. Entonces también los fármacos pueden condicionar por la fisiopatología de la catatonia la aparición de esto, ¿no? Corticosteroides,
fármacos tan comunes como la metoclopramida o los síndromes de abstinencia que también están bastante asociados. Entonces, esto nos abre un panorama que no solamente vamos a observar en pacientes con condiciones psiquiátricas, sino tenemos muchísimo más panorama. Aquí es solamente algo descriptivo, un estudio del 2019 donde se observaron varios estudios, es una revisión sistemática. Aquí se describen cuáles son las alteraciones no psiquiátricas asociadas en mayor frecuencia, y como vemos aquí una N de 560 y la mayor asociación dentro de las enfermedades del sistema nervioso central, pues está la encefalitis. Ajá. Posterior a esto, pues hay algunas otras alteraciones, vemos también, ¿no?, la esquizofrenia y el trastorno bipolar en la parte afectiva. Sin embargo, vemos que lo neurológico ocupa una gran cantidad en cuanto a prevalencia. ¿Qué factores de riesgo nos pueden llevar a que una persona pueda llegar a padecer catatonia? Pues el principal, que tenga antecedentes ya de catatonia por cualquier motivo que ustedes gusten. Enfermedades infecciosas perinatales, que esta es una asociación bastante importante en todos los trastornos psiquiátricos también y neurodegenerativos. Síntomas extrapiramidales, enfermedades que tengan que ver con el frontal, con ganglios basales, el tronco encefálico, si ustedes observan toda esta parte neurológica. Trastornos del estado de ánimo, donde se observan alteraciones en la conducta, es decir, una persona que tiene una depresión y de pronto también empieza a haber un enlentecimiento psicomotor, o al contrario, que es algo atípico, pero puede llegar a presentarse una excitación en esto. La deshidratación también es un factor de riesgo. Estamos hablando de factores, no tal cual de causas, como lo que observamos en las diapositivas pasadas. La hiponatremia, la pérdida de peso de forma importante, la epilepsia o migraña también son factores de riesgo, y todo tipo de fármacos que no reduzcan el umbral convulsivo. Bloqueen dopamina, reduzcan GABA o aumenten serotonina, van a ser factores de riesgo para una persona que pues cuenta con múltiples factores o que incluso ya ha tenido cuadros de catatonia. El uso largo de benzodiazepinas también es un factor de riesgo, o antiparkinsonianos, y que de pronto se suspenden de forma abrupta, y esto causa un síndrome de abstinencia, obviamente, y síntomas de catatonia. Y algo interesante también se ha asociado a la concentración sérica, es decir, la concentración disminuida del hierro. Puede llegar a observarse pacientes con síntomas catatónicos. Entonces, es importante que nosotros lo sepamos. Y vamos a dividirla en dos grandes grupos. La catatonia puede ser algo que se llama estuporosa, que es decir, el paciente está mutista, es decir, no habla, está muy distante, muy retraído. Y aquí la complejidad de la identificación, ya que es un paciente que no da problemas, no da molestias, conductualmente pues, prácticamente está inmóvil, desconectado, retraído, y no se llega a detectar, ¿no? Al contrario de la agitada, que pues esto sí llama mucho la atención. La estuporosa también se caracteriza por la catalepsia, que veíamos que son estas posturas antigravitatorias y extrañas. La flexibilidad seria, es decir, se llama así porque el paciente a la exploración se puede mover de forma propositiva, maleando, por así decirlo, y haciendo o pensando que fuera una vela, ¿no? Y que la cera fuera lo que se está moviendo. Hay una rigidez muy importante. Este tipo de catatonia estuporosa se asocia más a los trastornos psiquiátricos, pero es la que más llega a tener complicaciones debido a que el paciente está inmóvil y puede llegar a causar diferentes complicaciones como úlceras por presión, entre otras que vamos a observar más adelante. En cambio, la catatonia agitada, pues aquí el paciente pues sí llama mucho la atención porque es perseverante, e incluso se describe como un disco rayado, tiene cofenómenos, es decir, nosotros decimos una palabra y el paciente la repite, hay una hiperactividad, hay comportamientos que no llevan a ningún punto al final de cuentas. Está negativista también, tiene movimientos repetitivos, hay una excitación que ya comentábamos y hay una dificultad para explorar, ¿no? El paciente no está agresivo,
no va contra el personal, contra un familiar, sino simplemente esta actividad física, o más bien esta actividad llega a ser desproporcionada y sin una meta en muchas ocasiones. Ajá, entonces de aquí la dificultad para que se llegue a valorar de forma adecuada. Y algo importante, ¿cómo vamos a evaluar la catatonia? ¿O qué tenemos que observar? Vamos a dividirlo en 3 aspectos. Uno que es la observación. Aquí solamente nos tenemos que parar enfrente de la cama del paciente o enfrente del paciente y ver sin ninguna interacción en él. Tenemos que la otra parte donde ya se interviene, hay una entrevista y donde ya hay una exploración física. Es importante o muy práctico que se llegue a dividir de esta forma porque podemos ir escalonando, porque si de pronto llegamos con el paciente en catatonia, intentamos explorarlo, obviamente uno de los síntomas es el negativismo, pues desde ahí se va a bloquear y ya no va a permitir que pueda haber una interacción o una adecuada exploración. Entonces, de ahí el iniciar desde la observación. ¿Y qué vamos a notar en la observación? Pues la psicomotricidad. ¿Cómo está? Si está aumentada, si está disminuida. En la agitación o en la psicomotricidad aumentada, pues vamos a observar que pues hay agitación o excitación. Les vuelvo a repetir, no va dirigida a alguien en específico, sino en general. No lleva como una agresión o una dirección. Hay impulsividad, el paciente puede estar sentado y de la nada levantarse sin ningún motivo. Hay algo que se llama combatividad, es decir, de pronto tomamos al paciente, observamos que hace todo lo contrario a lo que quiere, ¿no? Se levanta, se sienta, de pronto él mismo pareciera que luchara con él mismo, ¿no? La parte de disminución, que es todo lo contrario, pues hay un estupor, hay una ambitendencia, al paciente se le dice deme la mano y la da y la retira, esta es la ambitendencia, o siéntese, en ese momento el paciente lo que hace es sentarse y pararse porque hay una alteración a nivel de la voluntad, como veíamos al inicio. Y pues hay posturas, les comentaba, antigravitatorias, fijas, que llevan al paciente, pues obviamente a no interactuar con el medio. Y hay otro tipo de, digamos, alteraciones a nivel psicomotor, como son las estereotipias, los manierismos, las posturas extrañas que les comentaba, la perseverancia en alguna actividad, es decir, se levantan, van a algún lugar, se regresan, vuelven a hacer esto las veces que sean necesarias. En este ir y venir de pronto pueden lesionarse, pueden, si no tienen zapatos, si no tienen como precauciones, llegan a tener bastantes lesiones, entonces es importante también observar. Y si ven, todo esto es solo de ver, no nos tenemos que meter con el paciente a ni siquiera preguntarle nada, sino solamente observar, que es nuestro primer punto. El segundo, pues ya sería la intervención. Es importante saber que el paciente catatónico se va a comportar de acuerdo al entrevistador. Y pronto, vamos a ver más adelante las escalas o la escala que se utiliza, a alguien en un inicio le puede dar un puntaje de 17, ¿no? Y a alguien, horas después, minutos después, uno de 23 y otro uno de 12. ¿Por qué esta variación? Y no es que lo hayan hecho mal, sino hay una respuesta del paciente hacia el entrevistador. ¿Esto de qué depende? Todavía hay muchas dudas respecto a la catatonia, pero una de las teorías es que hay un miedo intenso. Si la persona o el entrevistador que está frente al paciente llega a causarle hasta cierto punto una sensación de seguridad o bienestar, probablemente el paciente disminuya, si está la psicomotricidad disminuida, mejore. Y de pronto, si la persona que está enfrente le causa angustia, le causa mayor ansiedad, el paciente pues va a incrementar todos estos síntomas. Es por eso la importancia también de poder evaluar adecuadamente al paciente. De poder evaluar al paciente de forma adecuada. Ahora ya dentro de la intervención pues tenemos varios puntos. Aquí la ecolalia, uno repite la misma palabra, por ejemplo, la, y el paciente lo repite. La ecopraxia, nos ponemos enfrente del paciente, empezamos a hacer movimientos de pronto un poco pues extraños, si lo quieren ver así, y el paciente como en espejo empieza a repetir estos mismos.
Seguramente se han topado con pacientes que lo realizan o que tienen algo verbigerante. ¿Qué quiere decir? Que están repitiendo la misma frase, la misma palabra de forma continua, a lo que llamábamos como disco rayado. Y algo bien interesante es la obediencia automática. El paciente va a hacer lo que nosotros le digamos. Si le decimos, de hecho, uno de los puntos es saque la lengua porque se la voy a picar con una aguja, el paciente la saca, ¿no? Si le decimos levántese, se para. Siéntese, lo hace. Aviéntese, lo hace. Es decir, hay una obediencia automática. Imagínense este síndrome, por eso les decía que es bastante interesante, donde está alterada la voluntad de la persona. Es decir, obedece a quien esté. Y por otro lado tenemos también el negativismo, es decir, le damos una indicación o le decimos haga esto y de pronto puede tornarse negativista o mutista, es decir, no habla, no interactúa con el paciente, entre otras cosas. Si ven esta segunda parte, ya hay una intervención de parte del entrevistador o de quien está evaluando, y es donde también puede haber diferentes alteraciones por lo que les comentaba de la confianza o de la angustia que le pueda dar al mismo paciente. Y por último ya nos vamos a la exploración física tal cual, donde ya tenemos que acercarnos al paciente, hacer movimientos con el paciente para evaluar esta parte, y observamos lo que les comentaba como una cera, ¿no? La flexibilidad seria, que movemos la mano del paciente y pareciera que estamos moviendo una pluma, ¿no? La catalepsia, ponemos al paciente en diferentes formas, le podemos subir la mano, ponerlos en posturas antigravitatorias incluso, y el paciente se va a quedar ahí de forma indefinida o por mucho tiempo. La rigidez y algunos signos que se pueden observar al tomar el pulgar de la mano, levanta el contralateral, entre otro tipo de signos que nos va a evaluar dentro de la escala de catatonia. Otro punto importante, no necesariamente vamos a ver todos estos signos y síntomas en un paciente. Podemos tener solamente algunas que vamos a observar la escala que se utiliza para realizar el diagnóstico. Hay un espectro de la catatonia. ¿A qué me refiero con esto? No solamente son estas posturas extrañas, incluso raras, que podemos observar en el paciente, sino incluso este tipo de conductas que se nos hacen muy comunes y en las cuales convivimos de forma muy frecuente, como el caminar de puntillas, ¿no? El saltar, el no hablar espontáneamente, el no responder a las preguntas, es decir, este tipo de comportamientos que se nos harían como pues peculiares, o incluso diríamos, pues es porque es, no sé, un niño, ¿no? Porque es un adolescente, habla extraño, tiene un tono medio distinto, camina de forma extraña. Entonces, este tipo de comportamientos pueden ser parte del espectro de la catatonia, ¿no? Y de ahí la importancia de saber identificarlos. Formas como de catalepsia, es decir, mantener la cabeza en posiciones anormales, entre otro tipo de síntomas y signos que vamos a observar. Formas específicas de negativismo, por ejemplo, apretar los dientes cuando se da de comer, ¿no? Y esto lo podemos ver en niños, ¿no? Cuando tratamos de darle de comer a un niño, pues cierra los dientes y no permite hacerlo. Este mismo comportamiento en un adolescente o en un adulto, pues sí nos haría pensar que está en este espectro de la catatonia. Rituales extraños o conductas como también de adaptación al medio, es decir, pacientes, por eso la asociación con el autismo, que tienen que tocar, que tienen que estar, digamos, en el medio en donde se encuentre, apretando todo, tocando todo, mordiendo todo. Estos síntomas también pueden ser parte del espectro catatónico. Debido a que son muy inespecíficos o los podemos ver en distintos, incluso pacientes que no tienen una condición médica tal cual, no se toman como parte del, digamos, de la escala que utilizamos para el diagnóstico, pero sí es importante que lo sepamos porque al final de cuentas se sigue estudiando y vamos de pronto a llegar a esto que se llama espectro de la catatonia, ¿no? Que al final de cuentas no solamente es un solo punto. Y llegamos a una parte importante que todos debemos de conocer, la escala de Bush-Francis. Es una escala específica para catatonia. Tiene varias peculiaridades. Una de ellas es que es de screening,
pero también nos da severidad. Tiene 23 ítems que miden la gravedad y 23 signos que se miden en una escala de Likert que va del 0 al 3. Engloba en este cuadro los primeros 14 signos que nos darían la parte del screening. Con 2 al menos, es lo que nos dice la escala, ya es un screening positivo y de ahí la severidad la sacamos con el número de intensidad, si lo quieren ver así, del signo. Es decir, estos solamente se toman de forma, pues, si tiene excitación, si tiene copraxia, si tiene estereotipia, si tiene manierismos, tiene 3, tiene 4, y ya con eso tenemos un screening de 4, y para saber la severidad ya sumaríamos la intensidad, ¿no? De excitación le vamos a dar un 3, más otro 3 de manierismo, 6, más otro 3 de rigidez, 9, más otro 3 de combatividad, 12. Es decir, tenemos 4 de screening más 12 de severidad. Ese es un ejemplo de cómo se llega a calificar la escala. La escala está bastante práctica, nos va llevando de la mano, nos dice el signo o síntoma y la severidad de él, es decir, si está ausente, si está presente. Por ejemplo, en mirada fija nos da las opciones de más de un minuto, menos de 30 segundos, etcétera. Sí es muy práctica y muy fácil de aplicar. No requerimos un entrenamiento específico como para saber si está positivo o no, porque son bastante, por así decirlo, lógicos hasta cierto punto los ítems. Y cuando sí tenemos dudas, por ejemplo, en la ambitendencia o el Mithegen, ahí la escala nos describe cuál es el signo o el síntoma o cómo se debe de buscar. Entonces, sí es una escala que se puede aplicar, que está disponible y que ustedes lo pueden aplicar en el área de urgencias cuando tengan la duda si tiene catatonia o no. Entonces, sí, digamos que tendría que ser algo que sirva para el abordaje. En general, bueno, aquí es un cuadro que nos habla acerca de la catatonia en niños y adolescentes, pero lo interesante de esto es cómo abordar a un paciente si de pronto creemos que no está asociado a síntomas psiquiátricos. Pues bueno, tenemos todo un espectro de pruebas que se pueden sugerir de acuerdo a nuestra sospecha diagnóstica. Vamos, por ejemplo, desde algunos diagnósticos plasmáticos, electroencefalograma o alguna imagen cerebral. Y de acuerdo a esto, pues vamos escalando. Si pensamos en algo autoinmune, pues se recomienda algún tipo de anticuerpos antinucleares, de pronto anti-DNA, etcétera. Si nos vamos por esta área, si de pronto vemos que es algo inflamatorio o algo que tenga que ver con el sistema endocrino, pues también tenemos una serie de sospechas diagnósticas que tendríamos que descartar. Como les digo, las causas de catatonia son muy diversas y también los abordajes van a ser diversos ante la sospecha clínica y diagnóstica. Sin embargo, lo primero sería identificarlo. Ajá. Y al final de cuentas, tenemos diagnósticos diferenciales, solamente por mencionar la encefalopatía, ¿no? Por ejemplo, puede tener similitudes a la catatonia, por ejemplo, en comportamientos bizarros, que de pronto puede llegar a tener posturas también un tanto extrañas. Sin embargo, hay peculiaridades en la catatonia que pues hacen esta distinción o esta disyuntiva en una encefalopatía, que por ejemplo está asociado pues obviamente a la alteración física y con un tratamiento es reversible, es decir, se trata la encefalopatía y remiten los síntomas. En cambio, si es catatonia, se tiene que dar un manejo con benzodiazepinas, tratar la causa y no mejoraría de esta manera. Entonces hay varios puntos, ¿no? El infarto, la enfermedad de Parkinson, que de pronto en Parkinson también se observa esta inmovilidad. Sin embargo, la inmovilidad no es como la catatonia, sino aquí la inmovilidad está por la rigidez, ¿no? Incluso el mismo paciente puede expresar esta inmovilidad. Vemos que en la catatonia no, el paciente no puede expresar o no puede verbalizar incluso lo que siente o el comportamiento que tiene.
entre otras cosas, ¿no? La epilepsia, por ejemplo, que también pues hay una inmovilidad, hay un mutismo. Esto sucede solo posterior a la crisis o posterior al evento epiléptico. Sin embargo, en la catatonia pues no hay asociación a esto y usualmente remite en el posictal, depende de la duración, pues remite posterior a la resolución del evento. Sin embargo, la catatonia no tendría esta asociación. El espectro autista, como les comentaba, también tiene muchas similitudes, como el mutismo, la inmovilidad, la ecolalia, la ecopraxia. Sin embargo, esto es crónico, ¿no? O sea, vemos al niño desde pequeño con este tipo de alteraciones y no quiere decir que todo el tiempo esté catatónico, sino es propio de esta condición del autismo. En cambio, la catatonia se instaura incluso de forma abrupta de un momento para otro. Solo como para tener la idea. También se ha asociado mucho la catatonia al síndrome neuroléptico maligno, esto solamente como para que lo tomen en cuenta. Sin embargo, aquí en los síntomas del síndrome neuroléptico maligno vamos a ver puntos bastante importantes, como la aplicación de un antipsicótico en primer punto, que hay diaforesis, hay mayor alteración al nivel autonómica. Si le realizamos estudios de laboratorio, hay alteraciones a nivel de la bioquímica. Hay leucocitosis, entre otro tipo de alteraciones. Sin embargo, en la catatonia podemos hacer estudios de laboratorio generales y salen normales, ¿no? Y de ahí, pues dices, ¿cómo no? O sea, no hay como un motivo por que el paciente presente este tipo de síntomas. Y de aquí se pueden hacer estos diagnósticos diferenciales. Si de pronto pues no tiene antecedente de una aplicación de un antipsicótico, pues tampoco pensaríamos en un neuroléptico maligno. Entonces, se ha asociado, pero sí tiene diferentes puntos. El síndrome, como les comentaba, neuroléptico maligno, es sí también potencialmente mortal, como veíamos, pero hay mayor alteración autonómica en la frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria. La parte también de laboratorio, pues vemos la elevación de CPK, que también puede pasar en la catatonia, pero pues la leucocitosis no tendría mucha cabida en el síndrome catatónico. Veíamos que el hierro está asociado a la catatonia también cuando hay un hierro bajo, situación que en el síndrome neuroléptico maligno no estaría. Y bueno, en la neuroimagen también, pues para evaluar o hacer diagnóstico diferenciales, realmente no hay grandes alteraciones en cuanto a hallazgos propios de neuroimagen, por lo que no son sugerentes rutinarios, a menos que estemos pensando en que la catatonia es de origen neurológico por epilepsia o que tiene una neuroinfección, pues probablemente valdría la pena solicitarle algún tipo de neuroimagen al paciente. Ahora, este tema o la asociación de catatonia y delirium es un tanto contradictorio porque incluso vamos a ver que en el DSM-5, que es el manual que utilizamos en psiquiatría para las enfermedades, para el diagnóstico de enfermedades psiquiátricas, lo deja de lado. Sin embargo, se ha ido estudiando y se ha observado que hay una asociación bastante importante entre la catatonia y el delirium, de tal manera que en varios estudios desde el 2018 ya se tiene esta división. Creíamos que el delirium solo era hipoactivo, hiperactivo y mixto. Sin embargo, vemos dos grandes vertientes que estaríamos hablando de la catatonia, del delirium catatónico o algo que se ha compactado en catadelirium, y por otro lado en el delirium excitado, que aquí podríamos observar las dos vertientes de la catatonia, ¿no? Del totalmente inmóvil o el totalmente excitado. ¿Qué importancia tiene esto? También el diagnóstico y el tratamiento y por supuesto el abordaje. Estamos hablando de que estaríamos teniendo a un paciente con catatonia y delirium a la vez y de pronto podríamos pensar, bueno, si tiene catatonia le doy una benzodiazepina. Sin embargo, en el delirium se contraindican las benzodiazepinas y esto incluso puede empeorar. Entonces nos encontramos en una disyuntiva de qué hacer con un paciente con estas características. Cada vez es más frecuente, en COVID también se han descrito el catadelirium o el delirium catatónico. ¿Y cuáles son las peculiaridades de los dos? En los dos, pues vemos que hay un déficit cognitivo. Sin embargo, en el delirium vamos a ver una característica importante que es las fluctuaciones.
El paciente podemos verlo de forma estable en un momento y de pronto se agita y de pronto está más somnoliento y de pronto más alerta. Entonces, estas fluctuaciones van a ser propias del delirium. Las alteraciones motoras, desde que puede ser que el paciente, pues como les comentaba, no se observa alterado, incluso está durmiendo de día y de noche, hasta todo lo contrario, que sería estar en una agitación bastante intensa. Y en cuanto a la catatonia, pues también vemos algunas alteraciones a nivel afectivo, autonómicos, conductuales. Ya veíamos todo este espectro en el cual actúa la catatonia. Sin embargo, tanto en la catatonia como en el delirium podemos observar que de una u otra forma están matizados por los diferentes puntos que estamos observando ahorita. Y de esto, la complejidad del diagnóstico. Tenemos como ya conjuntando al delirium de un lado y a la catatonia del otro, que podemos ver, ¿no? Un delirium desde lo hipoactivo y hiperactivo y la catatonia desde lo estuporosa hasta lo agitado. Aquí observamos las características que tal vez el hipoactivo va a haber una inhibición y una característica del delirium es que el estado de alerta pues obviamente va a estar disminuido. Sin embargo, en la catatonia estuporosa vamos a ver un negativismo y estas posturas de mutismo o retraimiento. Todo lo contrario, nos vamos a la parte de hiperactividad. En el delirium vamos a ver la agitación y la inquietud y en la catatonia agitada la impulsividad, la combatividad y el manierismo. Conjuntando todo esto, ahorita lo estamos separando, sin embargo, en un solo paciente podemos observar todo este abanico de síntomas que de pronto hacen más extraño este cuadro de delirium o de catatonia, y que sería un diagnóstico diferencial. ¿Qué otros puntos importantes son con respecto a esta asociación? El delirium sabemos que la causa es secundaria a una condición médica, alteraciones metabólicas, hidroelectrolíticas, neurológicas, etcétera. Hay una sustancia también psicoactiva, la condición es multifactorial, no solamente hay una sola razón, sino debe haber factores predisponentes y precipitantes para su presentación. Hablando de catatonia por causa médica, les comentaba que el DSM-5 que dice que el trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un síndrome confusional, y aquí entra en una contradicción porque nos está diciendo prácticamente que si hay catatonia no hay delirium. Volvemos a que los estudios o la presentación clínica que se ha observado describe bastante bien la confluencia de estas dos entidades, que es catatonia y delirium, de tal forma que incluso ahora ya veíamos se cataloga como delirium catatónico. De aquí la importancia de conocer realmente los síntomas que llevan a observarse. Hay diferentes características motoras del delirium que pueden conceptualizarse como signos motores de la catatonia, es decir, como mimetizarse hasta cierto punto, que puede llegar a causar confusión. Ya veíamos la división que observábamos o la diferencia entre el delirium y la catatonia, la actividad motora, la inmovilidad, las posturas, estos movimientos raros que existen, pero para todo esto también tenemos escalas. No nada más aplicamos Bush-Francis, sino también podríamos aplicar CAM, que es para el delirium, o DRS, por ejemplo, que es una escala también para valoración del delirium, y de esta manera ir midiendo qué tanto va mejorando o va empeorando de acuerdo al tratamiento que nosotros instauremos. ¿Qué es lo más frecuente que se ha visto en estudios? Han sido pocos realmente porque el mismo DSM-5 les decía que los excluye totalmente. Sin embargo, debido a esta duda que se tiene, pues ha ido estudiando a los pacientes con esta confluencia de síntomas y observamos que la encefalitis es la condición que más se ha asociado a este tipo de entidad, que sería la catatonia mezclada con delirium o catadelirium. Y bueno, también vemos que los trastornos neurológicos, epilepsia, entre otros, también se han llegado a asociar. No son exclusivos, podemos tener también pacientes COVID, o se ha observado y se ha descrito pacientes COVID con esta confluencia de catatonia y delirium. Entonces, sí tenemos mucho que explorar todavía en esta área.
¿Qué complicaciones llegan a tener los pacientes? Porque ya veíamos que el paciente con catatonia se complica por úlceras por presión, inmovilidad, negativismo a la vía oral, por deshidratación, por lesiones, etcétera. Pero ¿qué pasa en esto? Pues también hay complicaciones que pueden ocurrir en estos pacientes de una forma más severa, ¿no? Desde las crisis epilépticas, neumonía por la inmovilidad, la desnutrición por el negativismo a la vía oral, el desequilibrio electrolítico porque no hay una ingesta de líquidos adecuada, vasculitis, sepsis, incluso llegando a la necesidad de ventilación o asistencia ventilatoria, que pues ya sería una situación ya de gravedad. ¿Qué complicaciones o a qué nos enfrentamos? Que todavía hay límites difusos entre ambos síndromes, ¿no? ¿Dónde empieza uno y dónde empieza el otro? ¿Dónde acaba uno y dónde acaba el otro? Realmente sigue siendo complicado. También el perfil y la habilidad del observador, si de pronto no detectamos la catatonia, no detectamos el delirium, pues menos esta confluencia. Ajá, entonces, el sospechar acerca de esto es lo que nos va a aperturar la búsqueda intencionada, que es un punto importante con lo que se tienen que quedar, que es la búsqueda intencionada de estos síntomas por la prevalencia, nada más que ya veíamos, y por el tipo de pacientes que se observan en las áreas de urgencias. Tendencia a identificar delirium en la mayoría de los casos y bueno, se evalúa el estado mental alterado. Es importante también saber pues que esta confluencia de pronto en el abordaje farmacológico llega a haber problemas porque, como les comentaba, puede ser que la benzodiazepina mejore la catatonia, pero empeora el delirium y al revés, ¿no? El antipsicótico mejora el delirium, pero empeora la catatonia. Se han buscado algunas líneas distintas de tratamiento que también serán excluyentes, pues ya veíamos que no, realmente es un subtipo, ¿no? Es un subtipo del delirium con características de catatonia, se solapan los síntomas y hay una necesidad de identificar ambos. Hay que determinar criterios y opciones de tratamiento porque es ahorita lo que se está estudiando y que de pronto causa mucho conflicto en cómo manejar este tipo de pacientes. ¿Qué recomendaciones en general podemos tener para un paciente ya hablando de catatonia? Un punto importante que todas las guías nos llegan a marcar o recomendaciones es suspender antipsicóticos y otros fármacos, lo que esté tomando. Otro punto importante, reiniciar fármacos GABA-A o agonistas de dopamina que se hayan retirado recientemente, es decir, pacientes con consumo de clonazepam, alprazolam, todas las benzodiazepinas no se pueden retirar de un momento a otro y si se hace, pues hay que reiniciarlo. Iniciar medidas y cuidados de apoyo, hay que vigilar todo el desarrollo de complicaciones que ya veíamos desde úlceras por presión hasta una deshidratación e incluso crisis convulsivas secundaria a la deprivación de alimentos, a la deprivación de ingesta de líquidos. Tenemos que utilizar herramientas válidas durante la evaluación de nuestros casos. La escala de Bush-Francis, ya les comentaba que es la que se recomienda al menos para catatonia. Existen otras, pero esta es la recomendación que está validada, que está evaluada en distintos casos, tanto en ambientes psiquiátricos como en ambientes hospitalarios. Vigilar el riesgo de embolismo, lo que ya comentábamos, también realizar la prueba terapéutica con lorazepam, que ahorita vamos a ver rápidamente cómo se realiza, y valorar la terapia electroconvulsiva en caso de que no haya respuesta. Pero, por supuesto, abordar la condición médica. Mientras no se resuelva la epilepsia, la abstinencia, la condición que ustedes gusten, obviamente que también la catatonia va a tener complicaciones en su resolución, por más que le estemos dando la prueba terapéutica con lorazepam. ¿Cuál es la prueba? Comprendo que de pronto no se tiene a la mano el lorazepam intravenoso. Es la recomendación que se realiza por las guías y que se observan resultados inmediatos, es decir, con 1 miligramo de lorazepam intravenoso se observa una respuesta prácticamente en menos de 5 minutos
estamos hablando de los primeros 60 segundos que observamos cómo el paciente de esta inmovilidad o todo lo contrario de la agitación que tiene, llega a empezar a interactuar, nos llega a empezar a hablar. A los pacientes se les ha preguntado qué es lo que pasa cuando están inmóviles, cuando no pueden expresarse. Ellos de pronto han descrito que tenían la mente en blanco o que pues realmente no sabían qué sucedía o expresaban mucho miedo. Ajá, entonces, vemos que esta prueba es bastante rápida, es bastante fácil, sin embargo, por condiciones también de disponibilidad, de pronto no se puede. Tenemos la opción también de la vía oral. Y bueno, nos comentan que si no observamos una respuesta, a los 5 minutos administremos otro miligramo, haciendo 2 miligramos. Una respuesta negativa, o más bien la prueba terapéutica lorazepam negativa, no necesariamente nos descarta catatonia. Sí, en gran manera, pero si estamos observando todos los signos y síntomas que hemos descrito, tendríamos que buscar otras opciones terapéuticas que también existen, como la terapia electroconvulsiva y otros fármacos que también se pueden llegar a utilizar. Entonces, al final vamos a ver recomendaciones en pacientes identificados con delirium. Pues hay que siempre considerar la opción de catatonia, la fenomenología de síntomas psiquiátricos que tenemos que observar. Tenemos que irnos a los Cardex a observar qué medicamentos ha tomado, qué medicamentos está tomando. Hay que descartar causas, realizar la prueba del lorazepam si tenemos a la mano esta, evitar antipsicóticos de alta potencia y, bueno, asegurar también medidas de soporte para evitar complicaciones. Considerar la encefalitis, pues ya veíamos en prevalencias de los que más se ha asociado. En conclusión, tenemos que la catatonia es un síndrome frecuente, como ya veíamos, que no se diagnostica por falta de entrenamiento. Y para esto este tipo de charlas donde se abordan diferentes puntos desde los síntomas hasta cómo llevar el manejo inicial al menos. Se debe reabordar o abordar más bien un diagnóstico adecuado. Nuevamente, repito, tratar la causa del mismo y también realizar estos diagnósticos diferenciales o las comorbilidades que pudieran llegar a tener. Hay una evidencia clara de que sí existe la catatonia y el delirium en confluencia, y también pues vemos que la evidencia de que la catatonia es causa médica, ¿no? Quitamos ya esta parte que de pronto dejó Kraepelin hace muchos años de la asociación esquizofrenia y nos vamos a la parte evolutiva donde ya observamos que las causas médicas son los primeros factores que desencadenan la catatonia. Valorar también la catatonia en pacientes con delirium y, bueno, las recomendaciones para su abordaje y manejo. En general, es algo de los que les puedo hablar acerca de la catatonia y todo lo que conlleva esto. Espero que les sirva en sus centros y que puedan aplicar de forma adecuada y detectar de forma oportuna para un manejo integral.